pidiéndole, eterno Padre, esta segunda parte de la tarde, bendito Dios, para escuchar su bendita palabra. Santísimo Padre Celestial, rogándole en el Hijo de su amor, por saber quién es Cristo Jesús, su Hijo muy amado, que está a su diestra, Santísimo Dios. Ese amor tan grande, tan misericordioso que usted nos concede la vida para poder estar en este lugar, aquí en su casa de oración, gozándonos por medio de tus alabanzas y de tus bellas palabras, Padre mío. Esas palabras que aún también nos transmitió a su amado Hijo cuando anduvo en la faz de la tierra, eterno Dios, y aún al levantarse nos dejó su bendita palabra. Pero se lo ruego, así como dice el salmista David: escucha, Señor, mi oración. Denos la oportunidad de glorificar su dulce nombre, Padre mío, en cada momento, en cada instante. Estemos más cercanos que antes cuando te creímos, eterno Padre. Los tiempos ya se han agotado. Los tiempos están muy cercanos en la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a prepararnos para esperar con un amor y con un afán de gozarnos con Él ante su divina presencia en el lugar donde a Él lo escogió para estar, junto en cada uno de sus hijos, sus hijas. Bendito Dios, Santísimo Dios de Israel, para llegar hasta en ese lugar, en el lugar mar de vidrios. Santísimo Dios, llénanos de tu amor y de misericordia para proseguir tu camino y no desmayar, sino hasta llegar, eterno Dios. Muchas gracias, Padre eterno, por todas estas oportunidades que nos concede todavía para escuchar su bendita palabra, y se lo pedimos hasta en ese lugar de gloria, eterno Dios. Denos la fuerza para que su siervo, mi hermano Benjamín Castellano, nos sigue alimentando con su bendita palabra. Denle la fuerza, Padre mío. También bendice mi hermano Víctor González, que ella, en eso, las alabanzas en sus labios, denle esa oportunidad, denle fuerza. Ayúdanos para no menguar, sino proseguir hasta llegar. Cuando usted lo decida, eterno Dios, en ese amor y misericordia que tiene, que la honra y la gloria a su santo y bendito dulce nombre, por medio de su Hijo amado Jesucristo y su Espíritu Santo maravilloso Padre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios bendiga al hermano Eleuterio que nos está puesto en las manos del Eterno. Hoy vamos a prepararnos, hermanos, a escuchar el mensaje de esta segunda tarde que mi hermano ministro ha preparado.
hoy para su iglesia y para que todos aquellos que nos escuchen, donde quiera que se encuentren, hermanos, que la paz siempre reine en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Adelante, hermanos. Gracias, hermano Víctor, por su presentación, amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Nuevamente, hermanos, emocionados, hermanos, contentos, alegres por estar en este día de Shabbat, aquí en ese lugar donde el Señor nos ha dado el permiso de reunirnos y de poder hacer su voluntad. Hermanos, nos estamos preparando para el día de mañana, porque mañana, hermanos, es el día número 9, es el día número 9 del séptimo mes, el día de mañana, conforme al calendario que aparece, hermanos, aquí de parte de nuestro Dios. No es de ninguno de los hombres de la tierra. El calendario de Dios, hermanos, no es de ninguno de los hombres de la tierra. Es el calendario que Dios ha puesto en este libro para que nosotros nos guiemos a través de este libro y poder hacer los tiempos de sus fiestas en el tiempo señalado por Dios, no por los hombres. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el día de mañana estamos nosotros, ahora sí podemos decirlo, porque solamente en la fiesta de expiación es donde se recibe el día 10. ¿Sí? Solamente, hermanos, el día 9 por la tarde se recibe el día 10. ¿Sí? Porque es cuando entra, hermanos, dice ahí, de tarde a tarde. Único sábado anual sobre el año. Nada más, hermanos. ¿Sí? No es todos los sábados, hermanos. No es así como nos malenseñaron. No, hermanos, no es así. Bien, ok, entonces, hermanos, tenemos nosotros la oportunidad de que el día de mañana vamos a estar en esta fiesta, pero, hermanos, tenemos que estar ya preparados para esta festividad que es de gran importancia dentro del pueblo de Dios, dentro de las cosas que el Señor nos ha dado a revelar. Bien, seguimos entonces con el libro de los Romanos, parte número 7, hermanos, y estamos por ver el capítulo 12 de los Romanos. Capítulo 12 de los Romanos, vamos a seguir, hermanos, hasta terminar en el capítulo 16, pero bueno, pues vamos en orden. Así dice, hermanos, este capítulo. En la mañana vimos el capítulo 11, yo creo que todos estamos de acuerdo, o si hay alguna duda, hermanos, sobre el capítulo 11, de lo que habló el apóstol Pablo, y dice que ahí, hermanos, el pueblo de Israel está tomado en consideración como aquel árbol de la oliva, y que nosotros hemos sido ingeridos ahí, y que por la incredulidad del pueblo de Dios, nosotros ahora tenemos esa grande fortuna, o más bien, hermanos, esa grande dicha y esa grande alegría de pertenecer al pueblo de Israel, gracias a la incredulidad del pueblo de Dios. Pero hoy, hermanos, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 12, por lo que ya vimos en la mañana y los sábados anteriores con respecto a este libro. Dice así el verso número 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así es que, hermanos, nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo, hermanos, en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que, haciendo la comparación, hermanos, que hoy nosotros, nuestros labios, hacemos sacrificios cantando, o también como lo ha hecho nuestro hermano Eleuterio, que él pasa, hermanos, y lee una parte de la escritura, y también, hermanos, eso es un canto agradable a nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros hoy tenemos esa dicha de poderle dar a nuestro Dios sacrificio vivo de labios, y esto es, dice que lo debemos de presentar con esa buena disposición de nosotros. No debemos de venir a fuerza, no debemos de venir, hermanos, nada más para que nuestro cuerpo esté presente. No, hermanos, cuerpo, alma, espíritu debe de estar aquí en este lugar, hermanos, agradando a nuestro Dios con todos nosotros. Y hacemos un solo cuerpo en Cristo, y eso le gusta a nuestro Padre. Dice que las oraciones y los cantos, hermanos, que son los sacrificios, sirven
como un olor agradable a nuestro Dios y que sube ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la presencia de nuestro Dios. Entonces todo eso que nosotros hacemos es porque el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, agradables a nuestro Dios para la alabanza y la gloria de Él. Verso 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Dice que nuestra mente, hermanos, nuestro entendimiento se debe de renovar. ¿Cómo se renueva, hermanos, nuestra mente? ¿Cómo se renueva nuestra forma de ser? ¿Cómo se renueva nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir? Hermanos, solamente a través de la palabra del Señor. Podemos poner 1000 ejemplos, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo que yo creo que todos pasamos por ahí. Cuando yo me gusta cantar, hermanos, pero si a mí me gusta cantar, tengo que hacerlo de la mejor forma. ¿Qué debo de hacer, hermanos? Pues debo de prepararme, debo de ir a una escuela donde me digan cómo poder vocalizar y cómo poder dar un timbre y conocer los tonos, hermanos, porque esa es una grande enseñanza para nosotros, que debemos de dar el tono del canto, ¿sí? Y no salirnos, porque a veces, hermanos, no sé, conozco poco de música, pero a lo mejor la música está en fa o en re y yo estoy cantando en do, o sea, no hay congruencia. Entonces debemos de tener, hermanos, esa forma de tener, hermanos, la renovación de nuestra mente, de nuestro canto, hermanos, ¿para qué? Para que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de que Dios repartió a cada uno. O sea, hermanos, los dones de cada uno de nosotros es diferente en todos, hermanos. Yo no puedo tener la voz de mi hermano Amador. Yo quisiera tenerla, no se me da, ¿sí? Yo quisiera tener el don de servicio para todos los hermanos, no se me da. Pero, hermanos, hay hermanas y hermanos que tienen ese don. ¿Quién se los dio? Se los dio el Señor. Entonces, ese don, el don de participar, hermanos, el don de participar es algo increíble dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros decimos, ¿quién va a venir el día de mañana para que preparemos la fiesta de nuestro Dios? Y todos levantan la mano. Yo, hermanos, apúntenme a mí para esto. Apúntenme para traer 5 kilos de carne. Apúntenme a mí para traer una cazuela de frijoles. Apúntenme a mí para traer 7 kilos de tortillas. Apúntenme a mí para ir al mercado a traer todo lo que se requiera para la comida. Hermanos, ese don que se tiene lo reparte Dios. Y lo reparten diferentes. No todos vamos a tener la misma capacidad, pero sí tenemos, hermanos, la decisión para servirle a nuestro Dios. Y eso, Dios es el que se encarga de todas esas cosas y de esos dones que son repartidos en la iglesia. Verso número 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Aquí está dando el ejemplo. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros de unos de los otros, que nos ayudamos, nos repartimos y hacemos todo el trabajo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si alguien tiene el don de la profecía, se tiene que usar, hermanos, con ese don. Hay una parte dentro de la retórica, hermanos, que es la manera de cómo expresar las cosas, ¿sí? Y esto, hermanos, nos da a nosotros la pauta de decir, hermanos, que cuando yo tengo un don, cuando yo tengo una forma
muy particular de parte de Dios para que yo pueda predicar la palabra, lo tengo que hacer, hermanos, y prepararme, porque esto viene a ser, hermanos, algo semejante a lo que muchos hemos en algún momento dado, hemos, hermano, caído en un error. Y esto lo van a aprender ustedes y lo van a escuchar en alguna ocasión. Si uno de nuestros hijos, vamos a decir, los hijos de mi hermana Enriqueta, o los hijos de cualquiera de ustedes, llega, hermanos, el momento del examen de la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Llega uno de sus hijos y ustedes como padres le dicen, a ver, ven para acá, muéstrame tus calificaciones. Y muestran las calificaciones, hermanos. Y el joven o el niño, hermanos, en matemáticas sacó un fabuloso 5. Pero en español tiene un excelente 10. ¿En dónde nos vamos a fijar más? ¿En el de 10 o en el de 5? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro hijo? Ahora en vacaciones te me vas a que te capaciten bien, para que te instruyan bien en ese fabuloso 5, ¿sí? Y lo metemos a matemáticas. ¿Y saben qué, hermanos? Que ese es un error grande que cometemos los padres. ¿Saben qué debemos de hacer? En ese 10 que sacó en español, vete a que te prepares todavía más para que seas excelente en el idioma español. Y hermanos, ahí es donde tenemos que dar nosotros ese don que nosotros nos dio Dios. Sobre ese punto debo de prepararme más para dar, hermanos, todo. Y eso lo podemos lograr solamente a través de la preparación. Así que, hermanos, si yo tengo la parte que Dios me ha dado para poder tener profecía, me tengo que inclinar más sobre la profecía. Es bonito todo, pero más sobre ese punto. ¿Para qué, hermanos? Para ser excelente en la profecía. Así que, hermanos, eso es algo que ya lo han estudiado los psiquiatras, los psicólogos y toda la gente estudiosa, lo han visto y ha dado muy buen resultado. Y ahí tenemos, hermanos, a muchos hombres prodigios. Por ejemplo, hermanos, el que inventó la bombilla incandescente, ¿sí? O sea, ese hombre, hermanos, imaginémonos que tenía ese don de investigación. Imaginémonos que sus papás le hubieran dicho, ¿sabes qué? Estás loco por estarte metiendo en física, química, matemáticas. Vete a aprender ballet. Hermanos, no iba a hacer lo que hizo. Sí, entonces, él, hermanos, se inclinó hacia esta situación y por eso hoy tenemos luz. Gracias a ese hombre que tuvo Tomás Alva Edison, que es, hermanos, un hombre que inventó la bombilla incandescente y, hermanos, gracias a él, a su tenacidad, a sus logros, hermanos, hoy tenemos ese privilegio nosotros de poder tener la luz incandescente. Dice el verso número 9, perdón, el 7, hermanos, porque me quedé en la fe, a la medida de la fe. Verso número 7. O si ministerio, al ministerio, o sea, dentro del servicio, hoy nuestro hermano Luis está dentro del ministerio. Luis, ¿en qué ministerio estás? Dentro del servicio que hay en el culto, el de la música. Él está metido en la batería, está perteneciendo al ministerio dentro del culto. O sea, en el culto debe de haber uno que se dedique a la música. Así que mi hermano Luis está metido a servir, hermanos, en el ministerio de la música. Dice el verso número 7. Y si ministerio, en servir, o el que enseña, en enseñar, en doctrina, y el que exhorta, en exhortar, y el que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, como lo hace mi hermano Víctor y mis demás hermanos obreros, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos misericordia, ¿qué es tener misericordia?
Hermanos, a ver, ¿qué es tener misericordia? Hacer algo por alguien. Es dar sin recibir a cambio. Por ahí va, pero más enfocado. ¿Sí? Bien, les voy a poner un ejemplo. Mi hermano Víctor, ¿sí? Mi hermano Víctor debería de tener misericordia para conmigo, ¿sí? Porque yo no puedo llevar el culto como lo lleva él. Pero cuando estamos solitos me dice, oiga hermano, ¿es que usted no aprende? ¿Es que usted es un burro? ¿Es que usted acaso no tiene la capacidad de llevar el servicio como lo llevo yo? Y le voy a decir, hermano, tenga misericordia de mí. ¿Sí? Inclinación o compasión hacia una persona. Exactamente. O sea, si yo no tengo el don de lo que los demás hacen, pues que tenga misericordia porque no tengo la capacidad que tienen los demás. Paciencia. ¿Sí? Pero hermanos, ahí, por eso dice arribita, dice que tengamos templanza. ¿Qué es la templanza, hermanos? Paciencia. La paciencia, hermanos. ¿Sí? Es que cada quien Pero, nos da dos. pero la templanza, ¿cómo se lleva a cabo la templanza? A ver, hermana A y D, ¿cómo se lleva a cabo la templanza? Con paciencia y con calma. Pero ponga un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se templa el acero? Primero llevar un litro. Lo mete usted al rojo vivo, al fuego, al rojo vivo. Lo saca usted y de ahí, ¿qué hace con el fierro que está al rojo vivo? Se mete al agua fría. ¿Y qué hace el acero, hermanos? Sí, no, se templa, se hace más duro. ¿Sí? Pero, y eso es lo que pasa con nosotros. Debemos de ser templados, o sea, aguantar. Aguantar el calor y luego el frío, para que me temple yo, hermanos. ¿Sí? Entonces, es lo que debemos de debemos de tener templanza. Y eso viene la misericordia, acompañado de la templanza y de la misericordia, que debemos de ser misericordiosos por aquellos que no hacen las cosas como nosotros quisiéramos que las hiciera o como el Señor pide que las hagamos. Verso número 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándonos los unos a los otros, con amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Yo pregunto, hermanos, esto debe de haber en todos, pero ¿quién de nosotros honramos a nuestro Padre Celestial cuando tenemos un problema con un hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que amarnos en el amor fraternal. ¿Sí? Comprendemos que es el amor fraternal, porque a veces hay que desmenuzarlo, hermanos. El amor fraternal es el amor que debemos de tener entre los hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tiene usted, hermano Angelito? 5. 5. ¿Se aman? Bastante. ¿Todos? Sí. No, cuando eran chiquillos, hermano, se abrazaban, jugaban, peleaban, reían, se mojaban, bueno, hacían lo que nunca, hermanos. Y al ratito, aunque se enojaran, ya estaban otra vez contentos. ¿Sí? Y al amanecer se levantaban temprano y todo, y a darle otra vez a toda la rutina. Y eso, hermanos, es el amor fraternal. Ya nos vamos haciendo duros, o sea, ya a lo mejor rejegos, hermanos, cuando empezamos a crecer. Ya cuando tenemos novia, ya cuando no me parece lo de mi papá, no me parece lo de mi mamá, ya mi hermano ya lo empiezo a ver diferente, ya no igual. Entonces ahí, hermanos, debemos de tener esa forma desde chiquillos, hermanos, mantener el amor fraternal. Sí, mi hermano, hay distintas clases de amor, pero ahorita no pesa el amor filial, amor fraternal, amor ágape, que es que tiene Dios hacia nosotros. El fraternal sería el que es de familia a familia. ¿Y cómo se llama el amor a Dios? El amor ágape. Ágape. Ok. Entonces, hermanos, incondicional. Y ese amor, hermanos, Ágape. Ágape. Sí. Pero hay otro, aparte del ágape, hay otro. Sí, hay varios. No recuerdo el nombre, pero bueno, pero ese es el amor hacia Dios. Bien, hermanos. Dice así, verso número 11. En el cuidado, no perezosos,
ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. A ver, vamos a poner un poquito de cuidado en todo esto, hermanos. Dice que no debemos de ser perezosos. Yo pregunto, hermanos, cuando nuestros niños iban a la escuela, ¿a qué horas entran los niños a la escuela? Ahorita están entrando diferentes turnos. Pero antes de todo eso, ¿a qué horas entraban? A las 8 de la mañana. ¿A qué horas se tenían que levantar los papás? A las 6. A las 6 de la mañana, para que desayunaran, nos prepararan y todo, llegaran a la escuela. Si llegaban sus alumnos, los hijos de los papás, si llegaban 5 minutos tarde, hermana Aide, ¿los dejaban entrar? No. ¿Por qué? Porque hay reglas. ¿Sí? Hay reglas y no se pueden pasar por alto. ¿A qué hora nos pide Dios que lleguemos acá, hermanos? 9:30. ¿Sí? Para que a las 10:30 empecemos y les damos 1 hora a todos los hermanos para que lleguen. Y pregunto, ¿todos llegamos a las 9:30? No. Dijo que era la hora de la entrada a las 10:30. Hermana Brenda. Veamos, hermanos, dice que no debemos de ser perezosos, pero cuanto es a las cosas de Dios, nos da mucha pereza. Pero para las cosas del mundo no, ahí somos puntuales. Ahí, hermanos, porque sabemos que nos aplican la regla, y la regla es que tu niño se queda afuera y no entra. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Verso número 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Y cuáles son las necesidades de los santos? Las necesidades que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Porque todos nosotros, por guardar los mandamientos de Dios, el Señor nos dice que somos santos, siguiendo la hospitalidad, ¿sí? Que debemos de ser hospitalarios. ¿Por qué hospitalarios? Cuando alguien, hermano, no tiene dónde quedarse, debemos de decirle, vente a la casa, que hay un lugar donde te puedas quedar. Por esta noche, por 2, por 1 semana te puedes quedar, pero después agarra tus trapitos y a tu casa. ¿Sí? Verso número 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seamos sabios en nuestra opinión. No paguéis nada mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. ¿De dónde creen que sacaron aquella canción que se llama Desiderata? ¿Sí la vieron, hermanos? ¿Sí? ¿De dónde sacaron la letra? De aquí, hermanos. Desiderata. ¿Sí? Que no es una canción, es como que una poesía. Le ponen de fondo una música y habla aquel personaje, habla con su voz gruesa y empieza: no tengas enemigo a nadie, sé un hombre recto, sé un hombre que tengas las puertas abiertas, no tengas pleito con nadie. Y empieza a hablar ahí, hermanos, de todos. Y esa letra salió de acá, hermanos. ¿Sí? Bueno, dice el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de vengarnos, hermanos. ¿Sí? Porque cuando nos hacen algo malo, dice: ahora sí, vas a saber quién soy. Ahora sí me vas a conocer. ¿Sí? Y cuando me conozcas como soy, entonces te vas a arrepentir de haber sido mi amigo. Pero ¿cómo no vamos a dejar que nos hagan lo que nos hagan? ¿Perdón? O sea, debemos dejar que nos hagan lo que nos hagan. Sí, bueno, debemos de ser muy precavidos con toda la gente. Hace rato estábamos comentando entre nosotros, hermanos,
que salió el texto, y eso creo que mi hermano Bertín lo va a dar a conocer, porque es bonito, hermanos, es bonito aplicar los textos. Yo quiero aplicar el texto donde dice, hermanos, dice en la Escritura que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Okay. Nada más que debemos de conocer a todos. No le voy a comentar a uno de mis contrincantes lo que yo hago, porque ¿qué voy a hacer? Hermanos, me va a difamar. ¿Sí? Entonces lo que dice mi hermana, y debo de soportar a todos los que me hacen daño, hermanos, hay que tener mucho cuidado de no tener relación con gente que sabemos que es mala. No, hermano, es que hay gente que no dice, no lo dice, pero cuando ya empezamos a ver su comportamiento y empezamos a tratarla, dice por ahí el dicho, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros debemos de tener ya cuidado de la persona es porque ya lo empiezo a conocer. Entonces no debo de caer en su juego, no debo de caer, hermanos, en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado de todo esto. Pero, hermano, lo que pasa que hay gente que aparenta una cosa que no es. Usted le da confianza que es un buen amigo, y ese hermano es amigo, es un traicionero de primera. Sí. Sí. Hay que medir las cosas, hermanos. Cuando nosotros inclusive fijémonos, dice Jesucristo, parece el capítulo 17 o capítulo 7 de Mateo, bueno, por ahí anda. Dice, hermanos, Jesucristo, cuando vayas con él en el camino con tu adversario, ponte a cuentas con él antes de que lleguen con el algo así. ¿Sí? Entonces, ponte de acuerdo. Y si puedes llegar a tener un arreglo, hazlo. Porque cuando llegues con el algo así, vas a pagar hasta el último centavo. Y entonces te vas a arrepentir. Así es que ponte a cuentas con él. Pero si no quieres, atente a las consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo de esa manera, yo conozco, hermanos, dice el apóstol Pablo, conozco un hombre hace 14 años, que si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, de la mente, fuera de la mente, no lo sé. Estaba hablando de él mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, conozco a un hombre que le ha ido como en feria, hermanos. ¿Sí? Pero él he dejado a Dios en sus manos para todo. Me han hecho como no se imagina qué me ha pasado. Me han pasado infinidad de cosas. Con la misma familia, con hermanos, se les ayuda a todos. Pero ¿saben qué, hermanos? Señor, tú tienes el pago. Tú eres el que hace las cosas. Tú sabes por qué suceden las cosas. Tú sabes cuál es la voluntad de cada uno de nosotros. Conoces el corazón de nosotros. Cuando conocimos el Evangelio, conocimos a Jesucristo, conocimos, hermanos, el Evangelio puro y empezamos a dar lo mejor de nosotros. Y cuando dimos lo mejor de nosotros, hermanos, ayudamos a muchísimos ayudamos de diferente manera, porque nos entregamos al Evangelio. Hicimos lo mejor, lo que entendimos de lo que hay aquí, hermanos. Y dimos todo, hermanos. Desvelos, corajes, lágrimas, amigos, enemigos, hicimos de todo, hermanos. ¿Sí? Y nos pagaron mal. Pero, hermanos, hay un Dios, dice por ahí la gente, hay un Dios, y ese Dios se las va a cobrar. Porque Dios no se queda con nada, hermanos. Dios se cobra hasta el último centavo. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener este consejo que nos está dando el apóstol Pablo. Dice el verso 14, nos quedamos en cuál? En el 19, en el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, pues si mi enemigo me está haciendo todo eso, pues lo voy a bendecir y voy a hacer todo esto. ¿Para qué? Para que le vaya peor. Entonces, hermanos, ¿dónde está todo lo que leímos anteriormente? Entonces, hermanos,
A veces los hermanos así dicen, pues ahora lo voy a bendecir, lo voy a ayudar todo, pero para que les vaya peor. No, hermanos, no es así. El Señor no es de los pensamientos como Sí, nosotros. hermano, lo que pasa es que aquí va relacionado, esto lo que dice que dejemos la ira de Dios, la venganza a la ira de Dios, a Dios. Él va a ser el que se va a encargar de todo. Nosotros que bendigamos a todo el mundo y Él es el que se va a encargar de hacer lo justo. Así es que, ahora viene una causa, hermanos. Dice, no seas vencido, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando hagamos esto? Que el diablo va a huir. ¿Sí? Porque ¿quién se mete en la cabeza de nosotros cuando yo me quiero vengar? ¿Quién se mete? El enemigo. ¿Quién hace, hermanos, que yo cuando recibo alguna mala actuación de parte de mi enemigo, vamos a decir, quién hace que yo tenga celo, coraje, envidia? ¿Quién hace todo eso? El rojo, dice mi hermano. No el que se canta, no. El rojo, ¿no? O sea, el que tiene los cuernos. Y bien, hermanos, entonces nosotros debemos de vencerlo. Siempre vencer al mal con el bien. Eso es el consejo que el apóstol Pablo nos da. ¿Para qué? Para que tengamos siempre a nuestro Dios de nuestro lado. De esa manera es como podemos lograrlo. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta sobre este capítulo 12? Sí, hermano. Bueno, en el caso de que dicen que el diablo es nuestro enemigo, pero entonces él también no lo bendecimos, ¿verdad? ¿Cómo que ya no? ¿El qué? Cuando el diablo es nuestro enemigo. Ajá. Y dice que bendicamos a nuestros enemigos. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Ok, bueno, pues el enemigo lo que quiere es, ¿a qué vino el enemigo, hermanos? Al mundo. A matar, Y destruir. O sea, él quiere hacer lo peor. ¿Sí? Acabar con la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? Nosotros. Nos quiere acabar. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. ¿Para qué? Para acabar con el enemigo. Y entonces cuando nosotros hagamos esto, el enemigo va a huir de nosotros. No nos va a hacer nada, porque Dios nos va a estar cuidando, por ser precisamente la obra del Señor en el conocimiento del Evangelio. ¿De acuerdo? Bien. Capítulo 13, ¿sí, hermano? Pero entonces donde dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿se refiere literalmente o como? Vamos a decir, hermana, que en un momento dado, y esto, no sé por qué siempre en el momento de la muerte, fíjese bien, hermano. Bueno, yo tengo muchos enemigos, pero sucede que esos enemigos, hermana, cuando ya están en el hecho de la muerte, llama a fulano del tal, porque quiero pedirle perdón, pero también quiero que me den un consejo. Hubo una ocasión, esto nos lo comentó un hermano de la iglesia, que el papá de esta familia era tremendo, hermanos, tremendo, era tomador, pero vamos, y con la mujer era pero pegador, como no tienen idea. Y era conocedor del Evangelio. El papá era conocedor del Evangelio, pero nunca quiso ir a la iglesia. Nunca quiso, hermanos. Y siempre le regañaba a los hijos y a la mujer le pegaba, y bueno, hacía destrozo y medio en la casa. Pero cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo, el mayor, y le dijo: hijo, no puedo morir, porque sueño que hay un perro muy grande, negro, en el camino y no me deja pasar. Por favor, te pido que hagas oración. Y entonces le pidió a él, hermanos, a su hijo, que hiciera oración. Fíjese, un padre recio, un padre testarudo, hermanos, de esa característica, pero cuando estaba a punto de morir le dijo: hijo, haz una oración, porque ese animal que está en el camino no me deja pasar. O sea, le puedo pedir perdón, ¿no? Porque la escritura también marca pedirle perdón. Y ahí, hermanos, el hijo dice, él reaccionó nuevamente, le dijo: hijo, el perro ya se fue. Y murió. Y dice que cuando murió, hermanos, en la esquina del cuarto donde estaba, había un foco, hermanos. Se apaga el foco
y por la esquina del cuarto, hermanos, ve una luz que atravesó. Dice él, yo no sé qué pasó, no sé qué pasó, pero mi papá cuando me dijo, ¿sabes qué? El perro ya no está, dice que murió. Hermanos, algo de veras increíble, algo que a veces nosotros no podemos dar crédito a todo esto, pero ¿qué sucederá? Y siempre pasa esto, en el hecho de la muerte es cuando nosotros recurrimos a nuestro peor enemigo para decirle, ¿sabes qué? Háblame de Dios. ¿Sí? ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy dando de comer. ¿Qué le estoy dando de comer? El maná. ¿Sí? Eso es en el caso espiritual. En el caso material, pues un enfermo a lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene sed. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues darle pan o darle agua. ¿Sí? Ya literalmente. Yo creo que más que nada se refiere a que si alguien llega, aunque sea y nos pide ayuda, le apoyemos de alguna manera. Recuerden cuando Jesucristo dijo, cuando les habla a los discípulos y les dice, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y estuviste ahí conmigo. Y preguntan los discípulos, pero Señor, ¿cuándo te hicimos nosotros esto? Dice, por haberlo hecho a uno de estos pequeñitos, o sea, se está refiriendo a los hermanos que tienen poca fe, a los hermanos que tienen poco tiempo de haber llegado a la iglesia, a esos hermanos, cuando se les hace, se les atiende en todos estos sentidos, dice Jesucristo, es como si lo hubieras hecho a mí. Entonces, hermanos, ahí está un ejemplo del cual nosotros tenemos que echar mano de ese conocimiento. ¿Para qué? Pues para poner en alto a nuestro Dios, y que nosotros somos llamados de Dios, hermanos, hijos de Dios, poner y honrar a nuestro Dios de esta manera. Capítulo 13 de Romanos. No lo vamos a terminar, hermanos, porque ya se está terminando el tiempo, pero a ver, le vamos a meter velocidad para poder terminarlo, ¿de acuerdo? Dice así: toda alma, todo ser humano se debe someter a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y los que son y las que son las potestades de Dios son ordenadas. Ya hemos comentado esto, hermanos. ¿Quién puso al presidente de la República Mexicana? El pueblo. El pueblo puso. ¿Y quién movió al pueblo? Dios. Eso es lo que no se sabe, hermanos. Lo que no podemos llegar a entender de lo que veíamos en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué tuvieron que morir miles de niños en Egipto? Por causa del libertador. ¿Por qué tuvo que morir en el tiempo de Jesucristo cuando lo querían matar y que era un bebé? ¿Por qué tuvieron que morir tantos niños? Por la causa del Señor. Cuán grandes e incomprensibles son los designios de Dios, que no se pueden entender. Y aquí, hermanos, dice que nosotros debemos de someternos a las potestades superiores. Pero había una pregunta por ahí de un hermano. Decía, hermano, yo me debo de someter a la administración, a los administradores de la iglesia. Y le dijeron, sí. Pero quiero preguntarle, hermano. Yo me tengo que someter a las autoridades de la iglesia, pero si veo que están haciendo mal para acabar la iglesia, ¿me tengo que someter? No. Un ejemplo, hermanos. Mi padre me dice, hijo, ya no hay para comer, vete a robar y para traer comida. ¿Sí? ¿Qué va a decir el hijo? Papá, tengo que robar, y si me agarran, y si voy a dar a la cárcel, vas a tener para sacarme de la cárcel si no hay ni para frijoles. Entonces, ¿quieres que me quede yo en la cárcel? ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de someternos a las autoridades siempre y cuando estén dentro de la justicia. Pero cuando no están dentro de la justicia, no tengo por qué someterme. ¿De acuerdo? O sea, ¿se entiende, hermanos, lo que el apóstol está diciendo aquí? Que todos debemos de someternos a esas potestades superiores, porque no hay potestad de Dios, porque, hermanos, las potestades que hay son de Dios. ¿Sí?
Entonces, debemos de estar, hermanos, en esa congruencia de justicia de Dios. Verso 2. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. ¿De acuerdo? El ejemplo que poníamos, hermanos, de las leyes viales. Si yo, hermanos, me resisto a no cumplir con las leyes viales, ¿qué me van a hacer las autoridades? Pues me van a ejecutar, hermanos. ¿Sí? No va a haber de otra más que voy a pagar una condenación por no estar obedeciendo el reglamento de tránsito. Verso número 3. Porque los magistrados no son para temor del que bien hace. Fíjense bien, hermanos, aquí. Del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres, pues, no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Las cosas que nos piden nuestras autoridades, pero para hacerlo bueno. ¿Quiénes de nosotros pagamos impuestos al 100%? Sí, pagamos. ¿Y los que no pagamos? Aquí nos estamos resistiendo. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. No tenemos vergüenza los que no pagamos los impuestos completos, hermanos. ¿Sí? Entonces ahí estamos violando una ley. Pero va a llegar el momento que a lo mejor cuando se aplique la ley para mí, hermanos, voy a tener que pagar. ¿Sí? Y si no alcanza lo que yo tengo para pagar, hermanos, pues voy a tener que pagar con cárcel. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es lo que están pidiendo a los expresidentes que paguen todo lo que se llevaron. Porque no pagaron impuestos. Bien, dice el verso 4. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo de los que hacen lo malo. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando aquí se toman estos textos para muchos administradores de muchas denominaciones, hermanos, lo toman por el lado de beneficio para ellos, pero no para la iglesia. ¿Sí? Porque es cierto, dice que es ministro, pero ¿de quién? De Dios. ¿Dios es injusto? No. ¿Dios no tiene amor? Sí. ¿Sí? O sea, tiene amor. O sea, ¿por qué no se basan en eso? Ah, pero como yo soy ministro y como yo tengo el cuchillo, pues a ti te doy cuello y ¿sabes qué? Te corto y fuera de aquí. ¿Sí? Como yo soy ministro de Dios, ¿sabes qué? Tengo la autoridad plena para decir, te corro de este lugar. Y te quito todo lo que tienes. Porque todo lo que hiciste no es tuyo, es para la iglesia. Hermanos, en eso se basan. ¿Sí? Pero pregunto, hermanos, ¿está metido sobre la justicia de Dios? No. Ese es el problema. Verso número 5. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. ¿Cuáles son los tributos, hermanos? ¿Saben de qué lo toman los tributos? Paguen todos sus diezmos, paguen todas sus ofrendas, paguen todas sus primicias, porque es ministro de Dios. ¿Sí? Y hermanos, ahí es donde toman y tuercen los textos. ¿Los tuercen para qué, hermanos? Para perdición de Dios mismo. Verso número 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. O sea, cuando amamos a nuestro prójimo, hermanos, pero en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, cumplimos la ley. Ya lo vimos en los capítulos anteriores. Esto, hermanos, es el amor que excede a cualquier situación
pero en el amor de Dios. Verso número 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esa sentencia se comprende que debe de estar sumado en toda esta lista. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos, hermanos, lo que dice el mandamiento, ¿sí? Entonces el mandamiento dice es que debemos de amar a Dios, pero debemos de amar también al prójimo. Y dice, hermanos, que son demasiadas cosas para que yo demuestre amar al prójimo. Y pregunto, hermanos, cuando yo adultero, ¿amo a mi prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo amo? O sea, yo estoy demostrando que no lo amo. Porque estamos haciendo lo malo Porque para son muchas maneras de adulterar. Porque estoy tomando a la mujer que no es mía, es de mi prójimo. También podemos adulterar vendiendo los productos. Bueno, sí, ya aquí vendría siendo adulterar muchas formas de adulterio, ¿sí? Pero entonces, hermanos, ahí es donde debemos de tener esa grande conciencia, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, ahora pregunto, ¿cuántos y cuántos de todos nosotros, aún conociendo el Evangelio, hemos adulterado? No de una forma, de muchas formas. Todos. No hay sin efecto ninguno. Nada más que lo que pasa, es el mismo. nada más que lo que pasa, que cuando yo voy creciendo de fe en fe, entonces me voy retirando de todo lo malo que voy haciendo. ¿Sí? Porque, hermanos, dice el Señor, si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque soy un hombre y como hombre tengo muchas deficiencias. Pero cuando recapacito y veo el error que cometí, me retracto, pido perdón al Señor y, hermanos, no volver a caer. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer? ¿Quién te condenó? Nadie. Yo no veo a nadie. Dice, pues vete, ni yo te condeno, pero ¿sabes qué? Ya no peques más. Ya, hasta ahí párale. Entonces, hermanos, es lo que a veces nosotros tenemos que ver esta situación. Bien, hermanos, dice el verso número 6. 5, 11, verso 11. Ay, perdón, hermanos. Verso número 11. Y esto conociendo el tiempo, ¿sí? Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Era el ya, hermano. El amor que hace mal al prójimo, dice allá que Ya. Sí. Entonces, hermanos, dice que nosotros estábamos en tinieblas, estábamos en un tiempo pasado y que teníamos sueño, no queríamos salir de todos esos errores. Pero ahora dice, ya estamos más cerca de nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, y no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Mas nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo y no hagamos caso de la carne en sus deseos. No debemos de tener ningún caso en la carne. ¿Qué es lo que quiere la carne, hermanos? Diversión, corrupción, o sea, todo quiere la carne. Y eso, hermanos, debemos de frenar nuestra carne. ¿Tienes deseos de esto que es malo? Abstente. ¿Quieres algo bueno para la carne? Adelante. ¿Qué es bueno para la carne, hermanos? Vamos a dejar a un lado el espíritu. La oración. Vamos a hacer ahora a la carne. ¿Qué es bueno para la carne? La oración, no el ayuno, el venir acá, escuchar todo esto. El alimento. Este alimento. Salir a correr, sudar, tomar mucha agua. ¿Sí? Eso es bueno para la carne. Mucha cerveza.
Pero ¿saben también qué es bueno para la carne? Fíjense, hay un canto que decimos, mi carne desea cantarte. ¿Se acuerdan de la alabanza? Dice, mi carne desea cantarte. ¿Sí? Entonces, cuando yo le canto a Dios, hoy me conmovió, y se los quiero decir, me conmovió mi hermana Enriqueta cuando pasó. Al último del canto, se le cerró la garganta, cosa que nos pasa a todos. Sí. Allí es donde se goza la carne, hermanos. ¿Sí? Allí es donde se goza. ¿Por qué? Porque le estamos entonando a Dios algo bueno. Y eso nuestra carne. ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando nuestra carne está totalmente entregada al canto? Pues no ganas de aplaudir. Es canto digno de adoración. Digno de adoración. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa. Que, claro, no vamos a caer en el extremo, como ya lo hemos dicho, que ya empiezan a azotarse y a chiflar y a bailar, y, o sea, ya, eso ya es una exageración. Pero cuando mi carne desea cantarle al Señor, hermano, hay eso. ¿Qué hace el judío? Hace lo mismo. El judío, hermanos, hace lo mismo. Al rey. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es una reverencia a nosotros. Sí, Señor. Y dar lo mejor de nosotros. Entonces, hermanos, todo esto que nosotros hemos venido, ya se me terminó el tiempo, hermanos, pero si da tiempo, hermanos, si es que nos da tiempo para el día de mañana, perdón, el lunes por la tarde, a lo mejor, hermanos, ya nos adelantamos rápido a terminar ya el libro de los Romanos, porque necesitamos entrar a otras cosas todavía más, no que sean más importantes, pero sí ir creciendo en todo el Evangelio. Así que, hermanos, el día de mañana a las 6 de la tarde estaremos, hermanos, celebrando la fiesta de expiación, y hay un ayuno, hermanos, ahí, y eso lo vamos a iniciar el ayuno el día de mañana a las 2, 3 de la tarde. Hasta el día lunes, hermanos, a las 2, 3 de la tarde vamos a hacer el ayuno de 24 horas. Porque en esta fiesta, hermanos, de expiación, dice el Señor que debemos, hermanos, de tener nuestra alma en aflicción. ¿Y cuál es nuestra alma? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Debemos de tenerlo, hermanos, en ayuno. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir el mandamiento de nuestro Dios. Y ya mañana veremos, hermanos, mañana empezaremos a ver que esta fiesta, dice el texto, hermanos, que es eterna. O sea, hermanos, no tanto en la eternidad, sino que es perpetua. Y perpetua, hermanos, quiere decir que en el milenio vamos a seguir celebrando las 7 fiestas. Son para En siempre. el milenio. Entonces, todo eso. Pero estas fiestas nos llevan a la eternidad. Amén. Que es lo que vamos a ver en Cabañas. También. ¿Sí? Que entra al milenio, que es el octavo, pero en otro sentido de las etapas de la iglesia, en otro sentido, hermanos, espiritual, el octavo día está representando, hermanos, también a la eternidad. Bien, hermanos. Entonces, tenemos todavía mucho que estudiar, tenemos mucho que aprender y repasar de la palabra de nuestro Dios, pero siempre creciendo en la fe de nuestro Dios, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté rebosante de salud en todo sentido. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Amén.